Vamos a dar comienzo a la explicación de la fermentación alcohólica, nuevo tema. Vamos a hacer un poquito de historia acerca de este tema que ha generado la pregunta de por qué es que sucede este proceso a miles de millones de personas. Y esta pregunta de por qué algo dulce se transforma en algo alcohólico es una inquietud que es milenaria, no estamos exagerándola en absolutamente nada. Probablemente es una suposición, el primer alimento que se transformó en algo agridulce debe haber sido, por lo normal del alimento, miel de abejas aguada. La miel de abeja se mantiene mientras está concentrada naturalmente durante mucho tiempo, pero cuando por la razón que sea se ha aguado, comienza un proceso de autofermentación. Y probablemente haya sido este el primer encuentro con algún fermentado. Inmediatamente o poco tiempo después, habrá el hombre tenido la experiencia de encontrarse con el vino como producto de la fermentación del jugo de la uva. La uva es un fruto que siempre ha sido muy atractivo, es un fruto muy frágil, de modo que obtener el mosto de la uva es algo sencillo, basta guardar la uva que se haya guardado la uva o haya caído uva en algo que tenga forma de recipiente, que conserve el jugo, para que al cabo de muy poco tiempo ese jugo se haya transformado en una bebida fermentada. Está en la Biblia, luego del diluvio, cuenta la Biblia en el primero de los libros, en el Génesis, como luego del diluvio, los únicos sobrevivientes del diluvio fueron los que estaban en el arca, Noé, su familia y esos animales que estaban allí. Y al agotarse el agua sobre las tierras, habitaron un sector de la tierra, plantaron vides, cosecharon uvas, y cuentan cómo Noé, después de haber bebido mucho mosto de esta uva, se embriagó. O sea que lo que estaba haciendo no era solamente beber mosto, sino algo así como una chicha, un mosto parcialmente fermentado. No tenían la experiencia de consumir jugo de frutas, pero este cambió. No era un jugo de fruta igual a los demás. Tenía esa propiedad de generar un cierto grado de embriaguez. Es muy interesante ese relato en el libro del Génesis. Si lo quieren, después lo pueden leer. Nos estamos remontando acá a 7.000 años de antigüedad aproximadamente. Está demostrado que los asirios, 3.500 años antes de Cristo, ya cultivaban la vid. Y posterior a esta fecha es probable que haya venido la tecnología, el modo de preparar la cerveza, fundamentalmente y muy probablemente al haber quedado granos de cereales remojados en un lugar en contacto con el agua, allí habrán descubierto un tipo de determinado diferente de bebida, diferente al vino, diferente a la miel fermentada, etcétera, etcétera. En el código de Hammurabi, tiene 2.500 años antes de Cristo, se encuentran las leyes para producir cerveza. Y hay en el Museo del Louvre, en París, testimonios de instrumentos que se utilizaban para la elaboración de vinos, de cerveza. De modo que cuando decimos que el vino es una bebida que es historia, no solamente que es histórico, sino que además forma parte de la historia de la humanidad, no es un relato, sino que se puede demostrar esto perfectamente. Vamos a ver cómo han ido evolucionando los conocimientos acerca de la fermentación alcohólica. El fenómeno por el cual, como les decía recién, que un líquido azucarado abandonado a su suerte comienza al cabo de algún tiempo a desprender burbujas de gas, formando espuma, teniendo
Antes de que sucediera esto, el líquido azucarado estaba en estado estático. Luego de que ocurre este fenómeno, empieza a moverse, a tener un movimiento convectivo autogestionado. Todo esto llamó muchísimo la atención de las personas, ¿no? Y ese aspecto recuerda, ese movimiento del líquido azucarado es muy semejante al movimiento que se produce en un líquido cuando es sometido a ebullición. Y precisamente en la etimología de la palabra fermentación viene del latín fervere, que quiere decir hervir, porque el aspecto es enteramente semejante. Estamos haciendo un poco de historia, nos hemos remontado a 5.000 años antes de Cristo, estamos dando un paso hacia atrás de 7.000 años, pero el conocimiento de la fermentación alcohólica, de los procesos físico-químicos de la fermentación alcohólica, tal cual lo conocemos hoy, no tienen apenas 124 años, 125 años, no más. Hemos pasado no cientos de años, miles de años sin conocer las causas íntimas de este proceso que nosotros llamamos y estudiamos ahora, que se llama fermentación. ¿Por qué? Porque no se conocían los fenómenos químicos ni los fenómenos biológicos que producían este maravilloso proceso de la fermentación. En el año 750 a.C., un alquimista, Gerbert, logró separar los productos volátiles de un producto que previamente había sufrido este proceso de fermentación. Y al producto que obtenía, al producto volátil que lo había logrado obtener, lo llamó aqua ardens, en latín agua ardiente. Se lo llamó aqua ardens. Más adelante se lo llamó aquae vitae, el agua de la vida. ¿Por qué? Porque aqua ardens, por una cuestión organoléptica, tenía esta característica organoléptica de ser ligeramente cáustico, ligeramente ardiente, caliente, una bebida que era muy indicada para consumirla en invierno porque ayuda a elevar un poquito la temperatura, aporta energía al cuerpo. Bueno, todo esto lo sé yo ahora, lo digo ahora, pero hasta hace muy pocos años en la historia esto no se conocía, solamente se tenía la experiencia. Aqua vitae, porque agua de la vida, porque se descubrió las características antisépticas que tenían estos destilados. Y hoy, más que nunca, lo tenemos recontra en claro por el tema de la pandemia. Andamos con alcohol en las manos, sanitizándonos las manos, desinfectando las manos, con alcohol. Bueno, ahí, ¿de dónde viene esto? Estamos remontándonos a 2.800 años, 2.900 años atrás, en la época de Herbert, 750 a.C., ya se conocían estas propiedades. Los turcos le llamaban alcohol, el sutil. ¿Por qué? Porque mezclado con sulfuro de antimonio preparaban pinturas que se podían aplicar sobre la piel. Bueno, aquí todo el tema de la cosmética ya se ve que esto viene desde hace muchísimo tiempo. Raimundo Lulio llegó en el año, fíjense en qué año, 1200 al 1300, fines de la Edad Media. Llegó a concentrar el destilado, lo concentró utilizando potasio y lo llamó quinta esencia. Ludwig, en el año 1796. En la historia estamos casi que lo tocamos con la mano a Ludwig. Recién logró conseguir alcohol anhidro y de Sauce, años después, la fórmula química, la fórmula del alcohol, luego en el año 1800. 1800. Bien, el anhidrido carbónico fue aislado por von Helmont en 1648, después de la conquista de América. ¿Ah? Lo llamó gas vinorum, el vino
el gas que proviene del vino, y fue identificado por Wren como anhídrido carbónico. Bien, acá vamos a ver tres teorías científicas que se dedicaron a explicar la fermentación alcohólica. La teoría mecánica, la teoría vitalista y la teoría química. Vamos a ver que hay diferentes teorías que se han ido dando en diferentes momentos de la historia, con mayor o menor cantidad de adherentes, una teoría y otra. Es más, en algún caso, algunas teorías se contraponían y generaban discusiones entre los científicos. Bueno, la teoría mecánica es una de las más antiguas, que intentaban explicar qué era lo que ocurría durante la fermentación. Porque se asociaba la fermentación y todos estos fenómenos de tipo microbiológicos que se producen y eran evidentes sobre la materia orgánica. La descomposición de la materia orgánica, bueno, generaba una serie de dudas si la fermentación tenía algo que ver con eso. Stahl, en el año 1700 aproximadamente, enuncia la teoría mecánica de la fermentación, diciendo que todos los cuerpos en estado de putrefacción transmiten esta propiedad a otros cuerpos. Fíjense que esta tesis de Stahl es absolutamente cierta. Una manzana podrida pudre a todo el cajón, es un refrán. Ahora, esto que para nosotros es un refrán, en el 1700 era una tesis científica de primerísimo nivel en todo el mundo. Van Leeuwenhoek fue el que diseñó el primer microscopio, y Van Leeuwenhoek se dedicó a mirar todo lo que podía mirar. Entonces, entre ellas las aguas hervidas, las sustancias en putrefacción, e individualizó en estos, en estos sustratos unos corpúsculos ovales a los que les dio un nombre, les dio el nombre de animálcula. Bueno, la sociedad científica entonces tuvo que esperar 150 años para que le diera la razón a Van Leeuwenhoek, que él decía que estas animálculas tenían algo que ver con el tema de la putrefacción, con el tema de la fermentación. Erxleben sospechó que las animálculas, pero en el 1818, ¿no? Fíjense la cantidad de tiempo que había pasado. Las animálculas de Van Leeuwenhoek eran vegetales, y Cariñán Latour en 1835, ahí ya están esos casi siglo y medio del que les hablé, un francés demostró que Van Leeuwenhoek tenía razón. En el siglo XVII, Lavoisier, sirviéndose de una balanza que la introdujo como método de elemento en los laboratorios, elementos para estudiar en el laboratorio, demostró que durante la fermentación el azúcar es descompuesto en alcohol y anhídrido carbónico. Y Gay-Lussac en 1813 desarrolló la fórmula, ¿no? Que a partir de un azúcar se obtienen 2 moléculas de alcohol y 2 de anhídrido carbónico. Esto lo hemos estado viendo ahora en el estudio de las enfermedades. Pero bueno, aquí a partir de una molécula de azúcar, 2 de alcohol y 2 de carbónico, pero los pesó, ¿eh? Por eso llegó a través del peso a la conclusión y al desarrollo de esta fórmula de la sintetizada y la fermentación. La fermentación es mucho más compleja, pero acá está el resumen de la fermentación. Pero esta teoría mecanicista decía lo que pasaba, pero no decía cómo o por qué. ¿Qué había entre medio? Es decir, ¿cómo es que este azúcar se transforma en alcohol y anhídrido carbónico? ¿Por qué? ¿Qué sucede acá? Bueno, estas otras dos teorías que vamos a desarrollar a continuación intentan dar una explicación. Una fue la teoría vitalista. Esta teoría fue sustentada por 3 personas, 3 científicos importantísimos, uno de Francia, Cariñán Latour, y 2 alemanes, Schwann y Kutzing.
que atribuyen al fenómeno fermentativos. Ellos dicen, la fermentación se debe a estos seres microscopios descubiertos por Van Leeuwenhoek. Meyer, incluso más adelante, dirá, estas animálculas de Van Leeuwenhoek son vegetales del género Saccharomyces, es decir, son hongos de los azúcares, de allí el nombre, Saccharomyces, que fueron precisamente las que después se llamaron levaduras. Es decir, que Leeuwenhoek lo que estaba observando eran, esas animálculas eran levaduras en gran medida. Luego, más adelante, Turpin afirmó que no hay fermentación si las levaduras no se multiplican. Teoría vitalista. ¿Por qué? Porque el concepto de esta teoría vitalista dice que para que haya fermentación, esencialmente tiene que haber vida. ¿Vida de quién? De las levaduras. Sin embargo, a esta teoría se opuso la teoría química, fundamentalmente llevada a cabo por científicos también de muchísimo prestigio, Boller, Liebig y Berzelius. Ellos no estaban de acuerdo en esto, decían que el fenómeno fermentativo es un proceso puramente químico y que no tienen no tienen participación en este proceso los seres vivientes. Reconocían, sí, que había presencia de levaduras en un medio fermentativo durante se producía la fermentación, pero no asociaban la vida de la levadura con el proceso fermentativo. Decía que la fermentación es puramente químico. Liebig decía que la fermentación se debía a la descomposición de la materia orgánica de la levadura, o sea, había un cierto grado de asociación. La descomposición de la materia orgánica de la levadura le comunica a la molécula de azúcar algo que provoca su descomposición en anhídrido carbónico y alcohol. Y aquí intenta dar una explicación y un grado de asociación. Pero este proceso de transformación del azúcar en alcohol y anhídrido carbónico es un proceso puramente químico. O sea, está dentro de la teoría química, que se opone a la teoría vitalista. Jaén dice que la autodisolución de la levadura determina la disolución del azúcar, o sea que asociaba, o sea, ya Liebig y Jaén tienen un cierto acercamiento a la teoría vitalista, pero no lo entendían, no se entendían mutuamente y de alguna manera estaban contrapuestos, porque unos decían que era un proceso debido fundamentalmente a la vida de un microorganismo y otros decían no es debido a la vida de un microorganismo, en todo caso, y en el mejor de los casos es consecuencia de la vida de ese microorganismo. Berzelius, uno de los integrantes de este grupo, de la teoría química, muy prestigioso, pensaba que la fermentación se debe a una acción catalítica, o sea, de las levaduras, sin participar directamente en el proceso. Los catalizadores facilitan un proceso, pero no intervienen en él. Bien, entonces de esta manera la teoría vitalista se contraponía a la teoría química. Las experiencias, por un lado, parecían dar la razón a la teoría vitalista. Sin embargo, los científicos que formaban parte de la teoría química tenían muchísimo prestigio y en la Real Sociedad de Londres no lograban ponerse de acuerdo entre los partidarios de la teoría vitalista y la teoría química. Bien, y habían grandes discusiones en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, en el sentido científico. Bueno, Louis Pasteur, que fue un gran químico, un gran biólogo, y acá está la clave, porque tenía formación en química y en biología, y un hombre tremendamente dotado, en el año 1858, fíjense qué año, 1858, casi que lo tocamos, si estamos hablando de 7000 años de antigüedad, al 1858 extendemos la mano y lo tocamos con las manos a este año, hace muy poquito tiempo atrás. Demostró de un modo incontrovertible la naturaleza biológica de la fermentación.
y afirmaba que es un proceso correlativo a la vida de la levadura. Está íntimamente relacionado con la vida de la levadura. De modo que si la levadura está muerta, ahí no va a haber fermentación. Y decía, las levaduras están en el aire, y es por esto que pasan a los líquidos azucarados, donde lejos de descomponerse, como sostenía Liebig, se multiplican. Y en determinado, y esta multiplicación de la levadura determina la demolición de la molécula de azúcar con formación de alcohol y anhídrido carbónico. Y acá se había acercado muchísimo Pasteur a la verdad de lo que ocurre. Es la vida de la levadura, la multiplicación de la levadura, lo que logra la fermentación de los azúcares con formación, en primer lugar, de alcohol y anhídrido carbónico como compuestos principales, pero también está acompañado de compuestos secundarios, que precisamente también estudiaremos, y esto es absolutamente real. Según Pasteur, decía que no hay fermentación sin organismos. Hoy diríamos, no hay fermentación sin microorganismos, cosa que es absolutamente real. Y además afirmaba que cada tipo de fermentación tiene un microorganismo específico. Es decir, Louis Pasteur avanzó muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que no se había prácticamente avanzado nada en milenios, en 7 milenios. Y además tiene una afirmación llena de verdad. La fermentación es consecuencia de la vida sin aire. Una afirmación tremenda, porque el hecho de que diga que la fermentación es el metabolismo, yo lo digo de otra manera, metabolismo anaeróbico de la levadura, bueno, es de una categoría científica muy relevante, muy importante. Bien, nos queda para la próxima clase la síntesis de la doctrina de Pasteur y finalmente el comienzo del estudio y la finalización del estudio de la fermentación alcohólica.